El tema de hoy es registros y controles que se utilizan tanto en la dirección departamental como en el Ministerio de Educación. En este caso, pues ya no vamos a hacer una distinción de estos dos niveles, pues digamos se utilizan ambos, aunque no en ambos se crean, como habíamos mencionado antes. El acuerdo ministerial se crea desde el Ministerio de Educación, en cambio la resolución puede ya darse desde el Ministerio de Educación o puede darse también desde una dirección departamental de educación. Esos son los únicos dos niveles en los que puede darse la resolución. Habíamos hablado antes de la resolución dentro de los registros y controles que se utilizan dentro de una supervisión educativa o coordinación técnico-escolar o coordinación distrital en el caso del SINAE, pero habíamos mencionado que no es ahí donde se crea, sino solo es prácticamente un paso a seguir y solo colabora en el aval, digamos, de realizar una resolución. Entonces, los únicos dos niveles, nuevamente reitero, de la resolución, Dirección Departamental de Educación y Ministerio de Educación como planta central. Pero eso vamos a ir un poquito más adelante. Primero vamos a hablar acerca de acuerdos ministeriales. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado de muchos acuerdos ministeriales. Entonces, en este caso, vamos a presentar otros acuerdos ministeriales para no estar redundando en lo que ya hemos visto antes. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, el acuerdo ministerial. Todos esos son acuerdos ministeriales, por eso obvié la palabra acuerdo ministerial. Entonces, acuerdo ministerial 1291-80, que se refiere a la organización interna de las direcciones departamentales de educación. En ese acuerdo, pues, hace ver que dependiendo del tamaño de la dirección departamental, van a ser las divisiones que se realicen en la misma. Entonces, cuántos departamentos van a haber, cuántas unidades, etc. Ahí cataloga diferentes direcciones departamentales como dirección departamental tipo A, dirección departamental tipo B y tipo C, si no recuerdo mal. Son 3 categorías que va a depender, dijimos, del tamaño que vaya a abarcar o de cuánta gente vaya a trabajar en esa dirección departamental de educación. Entonces, eso regula este acuerdo ministerial. El siguiente acuerdo ministerial, que ya se había mencionado también, es el 1245, que es el de excursiones escolares. Entonces, el de excursiones escolares habla o indica cómo se debe realizar el proceso para la autorización de una excursión, así como las fechas ideales o las fechas en que se van a autorizar las excursiones. Aunque cabe aclarar también que lo mencionaba la licenciada Zoe, que en el acuerdo habla acerca de una cantidad de días que son pocos, pero debe considerarse que los trámites pues son lentos en muchos casos, por lo tanto pues va a requerir de un espacio de tiempo más, entonces por lo menos unos 15 días antes de hacer la excursión, o mejor si antes, para no arriesgarse en que a última hora pues no hayan solucionado su caso o no hayan visto su caso y usted ya llegue la fecha para su excursión. Otro de los acuerdos ministeriales es el 1088, que es el acuerdo de tiendas escolares. Ahí regula cómo es que se debe manejar la tienda escolar, aunque, dicho sea de paso, también hay otro acuerdo ministerial que no está anotado aquí, pero es el de tiendas saludables o escuelas saludables. Entonces, estos dos, obviamente el de tiendas escolares se hizo primero y después el de las escuelas saludables ya se hizo en los últimos 5 años, si no recuerdo mal, que se vienen a complementar, ¿verdad? Uno es el funcionamiento de las tiendas y el nuevo acuerdo habla acerca de qué tipo de alimentos se deberían vender en estas tiendas, lo ideal. Tenemos también el acuerdo ministerial 185, que es el instructivo para el comité de finanzas.
Entonces tenemos ahí un instructivo para el Comité de Finanzas en el que indica cómo debe estar conformado la directiva. Tenemos también qué libros debe manejar y cómo se debe dar el proceso de compras. Por ejemplo, menciona en el acuerdo o en el acuerdo ministerial e instructivo que deben aprobarse las compras mayores de 50 quetzales en reunión de claustro docente. Aunque cabe aclarar también que no es que se pueda comprar cualquier cosa con el dinero del Comité de Finanzas, sino debe comprarse, o sea, todo lo que se compre debe ser de beneficio para el estudiante. Entonces, si hablamos de algún tipo de compra acerca de papel para impresiones, al final de cuentas eso beneficia al estudiante, entonces eso sí se puede comprar. Ahora bien, si pensamos por ejemplo en papel higiénico para los profesores, eso sí no se podría comprar porque eso no es para beneficio de los estudiantes, sino solo es beneficio de los profesores. Entonces, reitero, de esto habla el acuerdo ministerial 185, instructivo para el Comité de Finanzas, además de que deben llevar sus registros, debe tener sus recibos aprobados por la dirección departamental a través de la subdirección de finanzas, y de esa manera pues puede realizar el cobro de operación escuela. Eso en lo ideal, como vemos, ¿verdad? Entonces, esto es acuerdos ministeriales. Otros acuerdos ministeriales los tenemos ahí en pantalla. Tenemos, por ejemplo, el acuerdo ministerial 930, que es o tipifica o regula o permite el uso del traje típico tanto para estudiantes, docentes y todo el personal del centro educativo. Entonces, creo que alguna vez mencionamos esta situación en la primera o segunda clase, que sí está normado, y pues por eso me pareció interesante agregar a esta lista el acuerdo ministerial. No se le puede prohibir el ingreso a nadie si está portando traje típico, ¿no? Porque decíamos, es parte de la identidad cultural y de respetar la identidad de las otras personas. Tenemos también el acuerdo ministerial 1152-08, que habla acerca de que se establezcan los lunes, todos los lunes de cada semana, para realizar actos cívicos, de manera que se promocione y fomente los valores cívicos dentro de los estudiantes. También estructura de una vez cuál es lo ideal, los puntos a tratar ideales dentro de los actos cívicos. No tenga pena, solo es el listado de las leyes que estoy mencionando, no tiene mayor cosa las diapositivas. Entonces decía, el acuerdo ministerial 1152-08 habla acerca de los lunes cívicos y la estructura que debe tener. Entonces, que se deben tener el ingreso de las banderas, que se debe entonar el himno nacional, etc. Incluso creo que incluye los himnos de Centroamérica, pero bueno. Estamos entonces en el siguiente acuerdo ministerial, que es el 1055-2009, que habla acerca de la inscripción de los estudiantes, y lo quise agregar porque este acuerdo ministerial, que fue hecho en el 2009, tiene una cláusula importante. Aparentemente a muchos no les llama la atención este acuerdo porque ven como que no tuviera mayor especificidad, porque aparte es el normativo del CIRE que ya se ha mencionado en algunas clases anteriores, o que ustedes han
mencionado. Entonces, el instructivo de inscripción de estudiantes habla acerca de que se debe inscribir solo una vez al estudiante en el sistema educativo nacional. Ahí no menciona nada del CIRE, cabe aclarar también. Porque el CIRE, recuérdense que es de reciente creación. Entonces, antes se manejaba de diferentes maneras, pero siempre se inscribía a los estudiantes o se registraba en el sistema educativo nacional. Entonces, ahí menciona que solo se debe registrar una vez el estudiante. Entonces, entra en preprimaria o ingresa a preprimaria y el mismo registro va a mantener hasta concluir el ciclo, todos los ciclos de estudio o niveles de estudio del sistema educativo nacional. Recuerde que la educación superior ya está regulada a través de otro ente, que es la Universidad de San Carlos. Pero hasta ciclo diversificado va a mantener un solo registro. Por eso actualmente, ahora que ya se implementó el CIRE, le agregan un código de estudiante o código personal de estudiante desde el momento que ingresa a estudiar. Y ese código lo va a ir manteniendo grado por grado hasta egresar del ciclo diversificado. Pero les mencionaba lo importante en este acuerdo ministerial es una de las últimas cláusulas o artículos que menciona que no puede hacerse algún tipo de fraude o alguna alteración de datos de los estudiantes, porque entonces uno cae en el delito de falsificación de datos. Y si recordamos la ley penal, la falsificación de datos es un delito penal. Pues ahí lo menciona claramente porque hay muchas personas que, digamos, al momento de ingresar al estudiante al registro, en este caso que ya es el CIRE, pues lo hacen de manera muy apresurada. Entonces tal vez no le colocan un nombre o un nombre está mal escrito o de repente hay una fecha de nacimiento errónea. Sucedía mucho o sucede tal vez mucho que se inscribe a los estudiantes y la fecha de nacimiento no está clara, entonces solo ven la fecha de nacimiento y de repente ahora que los certificados de nacimiento ya traen la fecha de los papás, de repente se equivoca y está copiando la fecha de nacimiento de un papá. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de ingresar a los estudiantes. También el director que recibe estudiantes debe tener el cuidado de revisar todos los datos que se tienen en el CIRE al momento de que el estudiante ya ingresó. Porque, reitero, cuando el estudiante ya llega a un nivel superior, ya es responsabilidad de la actual autoridad. Entonces debe velar porque no hayan datos erróneos y si los hay, debe hacer las respectivas modificaciones. Dígame, Heidi, ¿cuál es su duda? Siempre he tenido la duda que, por ejemplo, buenos días, licenciado, Buenos días. disculpe. Siempre he tenido la duda que, por ejemplo, yo en básico, digamos, el primer grado lo estudié en el Emilio y me dan un código, va. Por ejemplo, si yo me cambio de la institución y me paso a un colegio, ¿sigo teniendo el mismo código? Sí, sigue teniendo el mismo código. Actualmente el código estudiante está conformado por 3 características o 3 partes. La primera que es una letra, la segunda que son 3 números correlativos y la tercera que son nuevamente 3 letras correlativas. Entonces, por ejemplo, el código personal puede ser C952HXZ, por ejemplo. Pero Y me ese acuerdo código que lo va era a algo así. mantener. ¿Perdón? Me acuerdo que era algo así mi código. Exactamente, entonces uno empieza actualmente desde preprimaria, ¿verdad? De repente que algunos lo fueron obteniendo en cualquier ciclo, pero actualmente desde que entra a preprimaria el estudiante se registra y se le asigna un código. Ese código, si se va a estudiar a otro departamento, a otro municipio, a otro centro educativo dentro del mismo municipio, o cuando promociona de nivel, es decir, de preprimaria a primaria, mantiene el código, de primaria a ciclo básico mantiene el código y de ciclo básico a ciclo diversificado mantiene el código.
Entonces, eso es lo que menciona esta ley, que solo se hace un registro en el sistema educativo. Ahora, lo que les mencionaba después también es que se debe tener cuidado de no alterar ningún dato, que los datos deben ser reales y no falsificados. O sea, aparentemente no es un delito mayor, ¿verdad? Al decir, es que me equivoqué de datos, pero ante la ley puede ser que usted esté malogrando o falsificando esos datos, porque sucede también, lamentablemente, que hay algunos directores que inscriben más alumnos de los que realmente tienen para recibir más gratuidad de la educación. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. También se han dado casos, y más en Alta Verapaz, de que hay personas que son homónimas, por decirles Esteban Q, único nombre, único apellido, que vive en San Juan Chamelco. Pero por ahí apareció otro Esteban Q que vive en San Pedro Carchá. Y los dos son Esteban Q. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar cuál es el estudiante? Entonces, de ahí debemos ir a la fecha de nacimiento, si tuviera folio, libro y partida, o si no, el CUI, el Código Único de Identificación. De esa manera poder distinguirlos. Pero como les digo, ¿qué pasa entonces si hay dos estudiantes homónimos, es decir, mismo nombre, mismo apellido, y cuando se revisa se da cuenta de que no es el código, el CUI del estudiante? Entonces, ¿cómo sabe usted si realmente es su estudiante y no es otro al que usted está inscribiendo dentro del sistema integrado de registro de estudiantes, es decir, el CIRE? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Porque les digo, tuve la oportunidad de estar en el 2012 en la Dirección Departamental de Educación, en la unidad de planificación, y pues tuve la oportunidad también de apoyar en la inscripción del CIRE, y ese era un problema muy constante. Llegaba un director y decía, este es mi alumno. Entonces se modificaba porque antes había que ir a la departamental, muy bien, se hacía el traslado para su centro educativo. A la siguiente semana llegaba el otro director, mire, yo tenía este alumno, ahora me lo movieron, ahora ya no aparece. Y es mi alumno y está yendo a la escuela. Entonces, ¿a quién creerle? Era un poquito difícil resolver esos casos, pero se hacía. Entonces, principalmente, como decíamos el sábado pasado, pues debe haber un expediente que evidencie que el estudiante realmente estaba en esa escuela y no solo sea un estudiante fantasma o un número más para alterar la estadística del centro educativo. Y por último, de los acuerdos ministeriales que quiero agregar hoy, está el 2777-2009, que es el acuerdo de gratuidad de la educación. Si ustedes recuerdan, en tiempo de Colón decretó la gratuidad de la educación para que ya no se estuviera cobrando la cuota de inscripción que antes se acostumbraba a cobrar. Y creo que ya tocamos alguna vez ese tema dentro de la clase, que alguien mencionó que aún se estaba cobrando. Pues ahí está la base legal para que ya no se siga cobrando. Entonces, realmente ya no debería cobrarse una cuota de inscripción, porque el gobierno viene y a través de este acuerdo de gratuidad asigna una cantidad a cada estudiante o por cada estudiante. En el caso del ciclo básico y diversificado, no recuerdo ahorita, se me olvidó, lo tenía presente, pero en este momento se me olvidó, creo que son 50 quetzales que se asignan a cada estudiante. Entonces, se da un desembolso a inicio de año, en el primer semestre del año, para el centro educativo, que lo maneja el Consejo Educativo u OPF, Organización de Padres de Familia, para diferentes compras. Estas compras, al igual que mencionamos en el Comité de Finanzas, son compras para beneficio de estudiantes, no para beneficio del personal administrativo o docente. Entonces hay que tener claro eso. Entonces, ¿qué se puede comprar? Hay un listado de qué cosas se pueden comprar de gratuidad. Sí, pero, bueno, de hecho creo que en ese mismo acuerdo lo menciona, pero
Eh, Hay que tener en cuenta que la esencia de la ley es que se beneficia al estudiante. También menciona en este acuerdo que solo se van a hacer las transferencias a las organizaciones de padres de familia. Antes hubo un tiempo de transición, digamos, en el que se hacía al director. Entonces el director podía manejar los recursos económicos. Actualmente ya no. Es la organización de padres de familia y eso está normado en este acuerdo que estamos en mención, el del 2777-2009. Entonces, hasta ahí estaríamos con los acuerdos ministeriales que quería ampliar el día de hoy. No sé si hay alguna duda en cuanto a estos acuerdos ministeriales. Por ejemplo, yo queriéndolos buscar en internet, ¿cómo los encuentro? Así, acuerdo ministerial, coloca el número. Y lo que yo hago cuando los busco, les agrego la palabra Mineduc. Y cuando hay confusión, todavía le agrego Mineduc Guatemala, porque a veces hay un número de acuerdo ministerial semejante que está en otro país, entonces a veces se confunde, ¿verdad? Pero con este Pero me número, imagino que aparece así como un documento donde aparecen todos y yo ahí ya tendría que buscar mi acuerdo. no. Como cada acuerdo se va promulgando en diferente fecha a través del diario oficial, que es el Diario de Centroamérica. Entonces, comúnmente lo que hacen las personas es escanear el Diario de Centroamérica y guardarlo o subirlo a internet. Entonces, prácticamente es por cada acuerdo que tendría que buscarlo. Ahora bien, sin hacer publicidad, solo porque lo menciona, de hecho, el personaje que estuvo hablando hace como 2 semanas en la dirección departamental a través de un webinario, el señor Aníbal Arisméndez, él sí hace un compendio de leyes educativas. Entonces, para el que guste tener ya todas las leyes, él cada año actualiza las leyes, él hace el compendio y lo encuentra en muchas librerías. No le voy a decir que lo compre en X porque no, ¿verdad? Pero sí pueden buscarlo como el compendio de leyes educativas. Así se llama el libro que hace él, ¿verdad? Y lo que hace es recopilar todas las leyes vigentes y colocarlas en un libro que es de un buen grosor, ¿verdad? Entonces ahí sí podría encontrar ya todos juntos. En cambio, si los buscamos en el internet, tendríamos que buscarlos uno por uno, porque se han promulgado en diferentes fechas. Sí, ¿Alguna porque otra por duda? ejemplo en el dictamen o algo así tendrían que ir los acuerdos o algo así. Exactamente, y eso es lo importante, y por eso mencionaba estos acuerdos ministeriales antes para poder caer a la resolución, que es lo que vamos a ejercitar el día de hoy, porque sí, deben citarse los acuerdos ministeriales en la parte de la fundamentación legal, como usted decía, tanto en los dictámenes como en las resoluciones. Entonces debe tenerse clara esa situación. Ok, gracias. A usted, si no hay más dudas. Muy bien, entonces les mencionaba, estos solo son algunos de los acuerdos ministeriales. Ya vimos algunos al inicio del semestre, vemos otros hoy, pero aún así nos quedamos cortos porque hay una gran cantidad todavía de acuerdos ministeriales. Entonces, vamos a iniciar a trabajar la segunda parte que les mencionaba al inicio de la clase, que es una discusión guiada. Si alguien ha hecho esta dinámica o actividad o metodología dentro de su docencia o ha participado, pues va a saber claramente de qué trata esta actividad. Para los que no, les explico de manera breve. Una discusión guiada es un momento en el que vamos a participar todos aportando ideas, ya sea para resolución de preguntas, para resolución de casos o para discusión de un tema.
En esta existe un moderador, que en este caso voy a ser yo, y los participantes o panelistas, que en este caso van a ser todos ustedes. Pues, a través de esta discusión vamos a resolver el caso que a continuación les voy a presentar, y entonces ustedes van a ir aportando ideas. Vamos a mantener un orden para que puedan ir participando. En este caso, pues como no tenemos mayor señalización, vamos a esperar la participación de los que puedan usar su micrófono, o si no, de los que puedan ir escribiendo. Yo voy a ir leyendo sus participaciones y podemos ir sustentando esta situación. Como dije, es una discusión, por lo tanto usted puede no estar de acuerdo con la opinión de su compañero y decir: yo considero que no está bien y debería ser de esta manera. No se vale decir nada más: no está bueno lo que dijo mi compañero, o no sirve, o reírse del compañero. Esas situaciones no son válidas, sino debe tener un contraargumento. Si usted dice que no está de acuerdo, explique por qué, ¿verdad? Esta es la situación que vamos a trabajar en estos próximos minutos. ¿Queda clara la dinámica de esta actividad? Yo en este caso no voy a participar, entonces ahora las preguntas no van a ser para mí, sino la pregunta o el caso va a ser para ustedes, y ustedes van a ir dando opiniones diferentes de cómo ustedes lo vayan interpretando. Y conforme vayamos avanzando en los acuerdos, es decir, cuando ya todos estemos de acuerdo, seguimos la siguiente pregunta, cuestionamiento o paso que debería darse. Entonces, para quienes no puedan ver la pantalla, les voy a leer. Es un caso muy cortito. Y de ahí van a ser que tenemos que ir preguntando o ir agregando situaciones. Tenemos el siguiente caso. Un padre de familia que proviene de México quiere que su hijo continúe estudiando en Guatemala, para lo cual, a través de solicitud por escrito, pide a Supervisión Educativa lo inscriban en el INEP Josefa Jacinto. El estudiante cursó primer grado de educación secundaria obligatoria en México, y en ese país están iniciando el ciclo escolar. Es decir, el estudiante ahorita en agosto empezó en México, empezaron las clases, debería empezar el segundo grado de educación secundaria obligatoria. Ese es el caso. Entonces, la pregunta aquí, la primera pregunta sería: ¿es correcto lo que el padre de familia hizo de solicitar por escrito a la supervisora que lo inscribiera en el INEP Josefa Jacinto? Escucho sus respuestas o las leo. Sí, es correcto, licenciado, porque se está haciendo de una manera formal la petición o la solicitud. Entonces considero que esa es la forma correcta de hacer una solicitud, que sea de manera escrita para poderlo trasladar. Bien, gracias. Si alguien más opina diferente. Buenos días, licenciado. Buenos días. Yo considero de que la forma de hacerlo por escrito es correcto, pero el detalle está de que yo pienso de que tendría que ser directamente al establecimiento, y el establecimiento es quien genera ya la inscripción y genera el caso directamente a la supervisión educativa. Gracias, muy bien. Entonces, por lo menos ya tenemos dos personas que están de acuerdo en que sí está bien que lo haya hecho por escrito. Ahora bien, una nos dijo que sí estaba bien el que se hiciera a supervisión, y otra persona nos acaba de decir que lo ideal hubiera sido que fuera al centro educativo. Entonces, la pregunta que surge es entonces: ¿a qué instancia tuvo que haber hecho su petición? ¿Estamos de acuerdo en que haya sido a la supervisión educativa, o que tuviera que ser a la dirección del centro educativo, o si hay alguna tercera, otra posición o persona que tenga un punto de vista diferente?
Yo pienso que tal vez sí estaría bien en el centro educativo porque ya tal vez ahí la directora iba a tener alguna solución al no llegar al extremo de irse hasta la supervisión, va. Pero también pienso que su situación no lo pueden escribir. Entonces, son como que cosas distintas, va. Que sí está bien a que él haga una nota y así algo formal, pero a la directora del establecimiento. Pero también pienso que a la situación a como él está, no creo que lo reciba. Creo que tendría que comenzar un año, tendría que comenzar el año, literal, así desde el inicio a solo. Gracias, muy bien. Tenemos ahora más elementos que discutir. Centro educativo o supervisión. Mencionan también de si lo deben recibir o no lo deben recibir. Si debe iniciar un nuevo ciclo escolar y esperarse hasta el siguiente año. En diferentes situaciones, pero vamos paso a paso. Por lo menos ya tenemos más elementos sobre los cuales. Lo primero es ponernos de acuerdo, o que ustedes se pongan de acuerdo, en si está bien supervisión o tuvo que haber sido dirección del centro educativo. Ahora vamos, si no estoy mal, 2-1 a favor de dirección del centro educativo. Licenciado, buen día. Buenos días. Yo considero que tendría que ser en la supervisión educativa, porque en primer lugar, él viene del extranjero, viene de fuera del país, y en la supervisión tienen que volverlo a ingresar al sistema educativo, considero yo, porque lo retiraron, y volverlo a ingresar, pero ya él ya tiene un expediente ahí, ya solo como volverlo a inscribir, digamos, para tener ya su papelería acá, y ellos les tendrían que decir a qué grado le corresponde, porque ellos tendrían que presentar papelería de los años que él cursó fuera del país, fuera de Guatemala, podría decir. Muy bien, gracias. Sí, yo también considero que debería ser a la supervisión. Muy bien. Gracias. Amplía, me parece interesante su ampliación, porque usted lo interpreta como si el estudiante era guatemalteco, se fue a México y luego regresó a Guatemala. Puede ser el caso, pero cuando yo lo redacté pensando en que es nativo de México, o sea, es un mexicano que hasta ahora quiere venir a estudiar. Nos dice Wendy Maribel, yo pienso que sería la supervisión educativa porque directamente le revisan su expediente y analizar su caso. Muy bien, estamos varios ya entonces, o la mayoría, digamos, de los que hemos participado, de acuerdo en que... Licenciado. ¿Sí? Fíjese que personalmente yo tuve un caso así, y es curioso porque sí tenía una niña que venía de Ciudad de México, y pues el padre de familia se acercó a la institución pidiendo que se pudiera continuar con la educación de su hija aquí en el país, ¿verdad? Obviamente el padre de familia pues llega primero al establecimiento, pero por cuestiones de que muchas veces son casos un poquito complejos, pues ya se acude a supervisión educativa. Entonces, lo que sí se hizo fue de que la niña solo llegó, si no estoy mal, a mediados del tercer bimestre, o iniciando, no recuerdo bien, pero la niña solo continuó como oyente, no podía iniciar o no podía continuar el ciclo escolar porque por la equivalencia de cursos y el cambio de asignaturas y un montón de situaciones que se daban. Entonces, para que la niña no perdiera el ciclo escolar, o más que todo, como decían los padres, que ellos querían que ella siguiera estudiando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ella solo continuó como oyente dentro del ciclo escolar. Eso fue lo que se resolvió en supervisión educativa,
que solo podía continuar como oyente porque ya prácticamente ya estaba terminando el año, ¿verdad? Entonces, solo continuó como oyente y al siguiente ciclo escolar fue que a ella se le hizo la equivalencia, podría decir, del grado que ella tenía cursado en México y continuar su educación aquí en Guatemala. Y eso fue lo que se resolvió, ¿verdad? Únicamente. Muy bien, gracias. Usted ya nos dio muchas luces ahí, pero voy a leer las participaciones de... ¿Quién? Creo que Eric fue el que no había, desde ahí no he leído. Dice, pienso que debería ser desde supervisión y verificar sus equivalencias de estudio y además se debería trasladar a la departamental. Ahí nos agrega algo más. Gracias, Eric. Tenemos a José, dice, sería supervisión educativa, ya que ellos van a evaluar el caso y posteriormente la solución del caso. Oswaldo Chub dice, considero que el proceso de solicitud está bien, solo que el contacto debe ser directamente con el centro educativo, debido a que el director tiene que ver los expedientes si están completos. Y Ángel dice, considero que primero la supervisión educativa tendría que hacer las gestiones para generarle un código. De hecho, el código no lo puede generar la supervisión. El código lo genera desde el centro educativo. Pero, retomando el asunto de dónde tuvo que ir, pues la mayoría dice que a supervisión educativa. Muy bien. Tenemos el siguiente paso entonces, y pregunta al mismo tiempo, ¿qué debe hacer el supervisor educativo? Ya todos o la mayoría dijimos supervisión. Y ahora el supervisor. Ahora póngase usted en el papel de supervisor. Llega el papá, ya le dejó su solicitud y ahora usted ¿qué hace? Creo que debería de evaluar también el nivel académico que el alumno también trae, porque si acordamos que en México hasta los grados son diferentes, las guías de trabajo son completamente diferentes y no estamos hablando de un mismo CNB, digamos, pues. Entonces creo que debería empezar por ver la equivalencia. Gracias. Dice también Katia, en ese caso, en su país natal se deben de homologar los papeles y luego se va a la supervisión educativa por los trámites y verificar la equivalencia de las notas. Podría hacerse a través de la embajada guatemalteca, que desde México pueda realizar este trámite. Pero, ¿y si ya está aquí? Y ya le entregó la nota a supervisión, que es el proceso que llevamos, que vamos de acuerdo, o la mayoría por lo menos. ¿Qué hace el supervisor? Nos decía quien participó antes que debe hacerse una equivalencia de cursos. Creo que fue lo último que mencionó, la equivalencia de cursos. Pues les mencionaba, no es el mismo currículo, definitivamente no es. Hay algunos cursos de repente que van a ser diferentes o que se van a llamar diferentes. Antes, cuando no había un currículo nacional base, sucedía eso en diferentes carreras. Un curso se llamaba Idioma Español 1, pero en otra carrera se llamaba Idioma Español. Pues cuando ya llegaba decían, no, no es el mismo curso. Entonces sí había que hacer equivalencias cuando alguien se quería trasladar de una carrera. Obviamente tendrían que ser cursos muy semejantes para hacer la equivalencia. Podría ser una solución, que se haga una equivalencia de los cursos que ha tenido. Ahora, también mencionaba la persona anterior que debería hacerse algún tipo de evaluación para ver en qué nivel viene. Podría ser también, pero ustedes dirán, yo solo estoy dirigiendo esta discusión. Si alguien tiene otra opinión. Ahora póngase en el papel de supervisor. Sí. Diga. Yo pienso que lo que se debe de hacer es hacer la equivalencia, ¿verdad?, de cursos para no afectar al estudiante en ese caso, porque si no se hace la equivalencia, recordemos que en el reglamento de evaluación escolar habla también de equivalencia, ¿verdad? Entonces,
para que no pierda el año, hacer la equivalencia para que se pueda inscribir, pero insisto que no, yo pienso que todo ese papeleo se tiene que hacer en el establecimiento. Muy bien, y ahí usted nos agrega un elemento importante. ¿De dónde tenemos que tomar las bases para solucionar el problema? Los que ya leyeron el reglamento de evaluación, que tuvieron el caso para resolver relacionado a evaluación, seguramente están más frescos en esta situación. Entonces, de repente ellos son los que nos pueden dar mejor la solución, o alguien que tenga a la mano el reglamento de evaluación de los aprendizajes y pueda revisar en el capítulo evaluación extraordinaria. Ajá. Disculpe, en el capítulo 11 de evaluación extraordinaria, tal vez se le podría hacer una evaluación por migración, ya que él se traslada de otro país acá. Considero que esa sería la solución y le compete al supervisor, si no estoy mal. Muy bien. Tenemos entonces la base fundamental, ahí está, y precisamente es lo que nos decía usted. Debe ser una evaluación por, equivalencia o evaluación por, evaluación extraordinaria por migración. En este caso hay que entender que la migración se da dentro del mismo país a veces. Si yo me voy a Chisec, por ejemplo, y ya no logré terminar mis estudios aquí y me fui a trabajar de repente. Ese es un tipo de migración. Y la otra migración es cuando viene de otro país también. Entonces, ¿podría evaluársele? Claro que sí. Diga. Fíjese que en ese caso yo, como le comentaba, la evaluación por migración, según comentaba el supervisor acá, también tenía podría decirse, ciertas restricciones, podría decirse, dependiendo del cuán avanzado estaba el ciclo escolar. Porque, por ejemplo, no se le puede hacer una evaluación por migración para que continúe si ya está terminando el ciclo escolar, ¿verdad? De acá, de nuestro país. Entonces, creo que también es algo para poder ahí compartir, ¿verdad? Muy bien. Ahí estaríamos bien, porque sí, o sea, que venga a hacerse un examen en septiembre y ya como que no, ¿verdad? Y menciono septiembre porque ya estamos próximos a entrar a septiembre. Entonces, definitivamente. El asunto es, sí se puede, o sea, sí se puede realizar este tipo de evaluación. Obviamente lo ideal es a inicio de año, sin embargo hay que considerar que en México el ciclo escolar recién está retomándose. Ellos tuvieron descanso, si no estoy mal, en julio. Todo el mes de julio fueron las vacaciones de verano para ellos. Entonces en junio estaban terminando, julio, y ahora que se vino a estudiar, por ejemplo, aquí a Guatemala. Nos dice María Boll, supervisor, remitir a dirección departamental para la evaluación extraordinaria según el reglamento de evaluación en el inciso de equivalencia cuando el estudiante venga del extranjero. Muy bien, pero tomemos, o sea, lo que dice está muy bien, pero tomemos la base del compañero que nos mencionaba y definitivamente no puede ser a final de año. O podría hacerse el proceso de equivalencia a final de año para que al siguiente año ya retome el ciclo escolar, pero hacerle ver la situación al padre de familia, que no es que porque ya está haciendo sus evaluaciones ya va a estudiar, y una solución viable sería lo que él mencionó, y de hecho lo que hicieron, tener de oyente al estudiante, aunque recordemos que oyente no está bien regulado en ley, como para decir mi fundamento es esta ley para que sea de oyente, ¿verdad? Sino simplemente son acuerdos que se dan entre los padres de familia y las autoridades para beneficio del estudiante. Obviamente aquí pues hay que hacerle ver que los ciclos escolares tienen tiempos diferentes, entonces no se le puede decir, bueno, véngase ahorita y curse, porque ni siquiera hemos hablado de qué grado va a cursar. Muy bien,
María entonces nos da una de las bases muy importantes, que supervisión debe remitir a dirección departamental. Entonces, pero la pregunta inicial en este espacio que estamos discutiendo es, ¿qué debe hacer el supervisor educativo en este caso entonces? Ya nos dio la base fundamental María, el inciso D del artículo, no anotaría el artículo, pero es el capítulo de evaluación extraordinaria. ¿Qué debe hacer entonces el supervisor? Dice remitir a la dirección departamental. ¿Cómo lo hace? ¿Qué documento utiliza? Y ahí ya vamos al registro y control. ¿Qué registro y control utiliza el supervisor educativo para remitir a dirección departamental este caso? Artículo 28, gracias María. Pregunta decisiva. Usted es supervisor, usted ya sabe que tiene que remitirlo a Dirección Departamental de Educación. ¿Qué documento, qué registro y control utiliza para enviar este caso a Dirección Departamental? ¿Pues sería la providencia, licenciada? Muy bien, gracias. La providencia. ¿Por qué la providencia? Lo decíamos en la explicación antes. Es que usted aquí no ingiere, usted no tiene decisión sobre este caso si usted fuera supervisor educativo. Lo mismo sucedería si usted fuera director de centro educativo. Este es paréntesis, ¿verdad? Aquí ya me salí de mi rol de moderador, pero para aclarar, lo mismo pasa en cuanto al director de un centro educativo. Si llegó a su centro educativo con esa nota, usted no puede decidir. ¿Con base en qué no puede decidir? Con base en el artículo 28, inciso D, del reglamento de los aprendizajes. Ese caso corresponde a Dirección Departamental de Educación. Entonces si usted hubiera llegado al caso, usted lo tuvo que haber remitido desde dirección a Dirección Departamental de Educación. No es en el centro educativo. Sigo con el paréntesis y aclaro. Alguien mencionó que porque en el centro educativo van a revisar su papelería. De hecho, ahí no, porque decía alguien también, son cursos diferentes, pensum diferente, grados diferentes, o sea, no se llaman igual que se llaman los grados de nosotros. Entonces, ¿qué va a revisar? Pues cierro el paréntesis. Continuamos. Ahora llega a Dirección Departamental de Educación. Ahora pongámonos en que ustedes son parte de la Dirección Departamental de Educación y ahora llega esa providencia con esa solicitud hacia ustedes. ¿Qué deben hacer ustedes que trabajan en la Dirección Departamental de Educación? Tal vez sería emitir una resolución para el caso. Muy bien. Lo primero es analizar el caso, pero obviamente se le va a dar solución. Y la solución es a través de una resolución. Entonces, resuelve. ¿Y qué va a resolver? ¿Cuál sería el fin de este caso? ¿Qué resuelve? Tal vez lo que mencionaba hace un ratito, Lick, de que hacer la evaluación por migración o la equivalencia también, ¿verdad? Porque como... Muy bien. Usted decía que... No sé si yo toqué algo mal por aquí, pero no lo escucho entrecortado por partes. En sus participaciones anteriores se escuchaba bien. Pero, bueno. Entonces, se debe realizar la evaluación o resuelve otorgarle prácticamente el beneficio
o hacerle las evaluaciones de equivalencia. Ahora bien, esto sí no está dentro de la ley o dentro del reglamento, pero no es que el director departamental o alguien de la dirección departamental lo siente y lo evalúe, sino viene la Dirección Departamental de Educación y a través de esa resolución asigna a un centro educativo oficial para que haga estas evaluaciones en el centro educativo. Obviamente va a hacer las evaluaciones solo del último grado. Y ahí viene el problema. ¿Qué grado entonces? Si él estaba, dijimos, el último grado que aprobó es el primer grado de educación secundaria obligatoria. Pues, ¿a dónde lo manda? ¿A un centro educativo de educación primaria o a un centro educativo de educación básica? ¿Cuál es el equivalente aquí en Guatemala del primer grado de educación obligatoria o de secundaria en México? ¿Cuál sería el equivalente aquí en Guatemala? ¿Cuál era el grado que cursó, perdón, licenciado, en México? Primer grado de educación secundaria obligatoria. Yo considero de que, bueno, como en México está la educación primaria de igual forma 6 años y luego viene la secundaria de igual forma de 3 años, entonces considero de que habría que ver también los cursos y si se adaptaría al pensum de estudio en Guatemala, pues continuaría con el segundo grado básico, equivalente en Guatemala, ¿verdad? De lo contrario, me imagino que sí tendría que repetir el primer grado en Guatemala. Gracias. De hecho, sí, la primera solución que usted da. Es raro que a alguien le digan va a repetir, principalmente por los estándares educativos que se manejan, pues digamos que entre México y Guatemala no hay mucha diferencia y si la hubiera, México está un poquito más adelante de nosotros. Entonces, sí, usted tiene toda la razón. Entonces, lo que hago ver aquí es que sí, uno, si estuviera en dirección departamental, primero debe tener el conocimiento claro acerca del sistema educativo del país de donde viene. Y usted ya nos daba la panorámica. En México, educación primaria incluye los 6 grados igualmente que en Guatemala. Y la educación secundaria es prácticamente el equivalente a lo que aquí conocemos como educación básica o ciclo básico. Entonces, por lo tanto, ustedes como dirección departamental resuelven darle sus evaluaciones por equivalencia para que se vaya a evaluar a un centro educativo de nivel básico y se le apliquen pruebas de equivalencia para primero básico. De manera que el siguiente ciclo escolar obviamente se aclara de que no se puede que empiece a estudiar segundo básico ahorita porque ya va muy avanzado el ciclo escolar, por lo tanto va a servir para el siguiente ciclo escolar que inicie sus estudios en segundo básico o segundo grado de educación básica aquí en Guatemala. Y así estaríamos entonces resolviendo este caso. Obviamente faltan procesos. ¿Qué faltaría ahí? Pero lo que queremos es llegar a la resolución. Entonces, ¿qué falta ahí? Falta asignar al centro educativo, el centro educativo a través de su comisión de evaluación, suscribir acta con base en la resolución que envió la Dirección Departamental de Educación, asignar un temario, asignar fechas de evaluación, luego de haber evaluado, suscribir nuevamente acta de las notas que obtuvo el estudiante a través de estas evaluaciones de equivalencia para determinar si aprueba o no aprueba. Si no aprueba, entonces ahí sí tendría que estudiar primero básico, porque entonces no llena las expectativas. Y si aprueba, entonces tendría que estudiar segundo básico aquí en Guatemala. Eso es lo que faltaría. Pero como les mencionaba al inicio de la clase, la idea era que llegáramos hasta la resolución. ¿Qué entonces? ¿Cuál fue todo el proceso que hicimos para llegar a la resolución?
y que nos demos cuenta que todos los procesos son necesarios y que tenemos que tener a la vista cuáles son los registros y controles que debemos utilizar dentro del mismo, ¿verdad? Entonces, no sé si queda clara esta actividad que hemos hecho el día de hoy y que ya le hemos llegado a su final de la discusión porque ya encontramos la solución del problema, ¿verdad? Que al final sí era en Dirección Departamental de Educación, que sí se puede hacer exámenes de equiparencia y basados en el artículo 28, inciso D, del reglamento de evaluación de los aprendizajes, y obviamente se le va a asignar un centro educativo el grado respectivo que el estudiante debe estar o debió cursar en equivalencia en México, que sería primero educación básica. Reitero, si hay alguna duda que haya quedado de esta actividad que hemos hecho hoy, porque con base en esta actividad que hicimos ahorita, procedemos ya a la ejercitación grupal. Muy bien, no hay dudas. La siguiente parte entonces, que reitero, es enlazada con esta discusión que acabamos de tener, es la redacción de una resolución. Obviamente ustedes van a tomar el papel de Dirección Departamental de Educación y van a redactar una resolución. Al WhatsApp ya se les envió la resolución o modelos de resolución que podemos verificar. También lo estoy compartiendo ahorita, pero ahí los que no puedan ver claramente, se les envió a WhatsApp 3 diferentes modelos de resolución. Tenemos ahí los primeros 2 que son del Ministerio de Educación. El primero es del 2019, 2 de enero de 2019, que es la resolución número 1-2019. Como dijimos antes, tiene sus considerandos. En este caso, el Ministerio de Educación coloca de corrido todos los considerandos, aunque puede ser en párrafos diferentes, como lo vamos a ver más adelante. Considerandos, 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 luego el fundamento legal. Por lo tanto, en este caso diferencia el fundamento legal en el por lo tanto, y en algunos otros vamos a ver que es por lo tanto donde aparece el fundamento legal. Y la palabra resuelve, ¿verdad? Como es una resolución, resuelve, y tenemos en este caso que es la aprobación de la ejecución presupuestaria, ¿verdad? Aprobar las normas generales para la ejecución presupuestaria y financiera. Entonces, habla en el punto segundo que los directores de las dependencias del ministerio son los que deben velar por el cuidado. Y un artículo, parte tercera, parte cuarta y quinta, y las firmas respectivas de las autoridades. Tenemos otro modelo de resolución, que en este caso es una resolución para permiso para estudiantes. Todo lo que está tachado es o censurado es para resguardar la identidad de las personas. Tenemos aquí resolución número y aparece el número de resolución. Se tiene a la vista, es decir, prácticamente el asunto, un resumen de la acción que se va a hacer. Luego tenemos los considerandos, también ahí tenemos considerandos. Luego tenemos el por lo tanto. Como les decía, en el anterior tenía fundamento legal como parte separada, pero aquí está en el por lo tanto o por tanto, con base y menciona el reglamento de la Ley de Servicio Civil, el acuerdo ministerial, resuelve nuevamente, conceder licencia por estudios, y qué es lo que resuelve y las firmas respectivas. Estos 2, dijimos, son del Ministerio de Educación, planta central. En este caso, en el primero firmado por el Ministro de Educación y en el segundo caso firmado por el Director de Recursos Humanos. Luego tenemos una resolución que es de la Dirección Departamental de Educación. Tenemos la estructura ahí, el primer considerando, el segundo considerando, el tercer considerando,
el por tanto. Aquí también en Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz no tenemos el fundamento legal, sino que el fundamento legal lo encerramos o se encerró en la parte de por tanto. Y por último, pues resuelve, que como vemos aquí está enumerado por artículos. Obviamente después van a aparecer las firmas de las autoridades, que solo sería el director departamental de educación. Esto es prácticamente lo que tenemos que hacer entonces, establecer nuestra resolución para este caso que acabamos de resolver. Pues ya sabemos que el papá fue el que ingresó a través de Providencia, la coordinación trasladó a Dirección Departamental, que es competencia de la Dirección Departamental. Por tanto, pues incluimos la base legal que es el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. También podemos incluir la Ley de Educación Nacional, que es derecho de las personas, de los habitantes, tanto autóctonos como transeúntes. Podemos incluir la Constitución Política de la República de Guatemala también, como el derecho a la educación. Y tendríamos ahí nuestra base legal. Y por último, resuelve, que puede ser por artículos, como aparece aquí en esta dirección departamental, o puede ser también por números, como aparece en el primer ejemplo, primero, segundo, tercero. La idea es que aparezca de manera ordenada. En el segundo ejemplo no tienen números porque solo hay un inciso, ¿verdad? Entonces ahí no era necesario, pero en este caso, como dijimos, primero resuelve darle la evaluación extraordinaria, en segundo tendría que asignarle un centro educativo al cual realizar la evaluación y en qué grado realizar la evaluación. Entonces, esos prácticamente serían los aspectos que vamos a trabajar el día de hoy de manera grupal. Y hoy sí estamos a suficiente tiempo para hacerlo en el tiempo de la clase. ¿Dudas sobre la actividad que tienen que realizar?